Hola, soy Isabella. Tengo 32 años y trabajo como directora financiera en una empresa de tecnología. Mi historia comenzó hace 3 años cuando me casé con Carlos, el hijo único de una familia adinerada dueña de una cadena de hoteles. Desde el principio, mi suegra Carmen nunca me aceptó. Según ella, yo no era lo suficientemente refinada para su hijo, a pesar de mi educación y carrera exitosa. Ella quería que Carlos se casara con la hija de uno de sus amigos de la alta sociedad. ¿Por qué elegiste a alguien que tiene que trabajar para vivir?, solía decirle a Carlos. Patricia nunca tendría que trabajar un día en su vida. Al principio, intenté ganarme su aprobación. Cocinaba platos elaborados para las cenas familiares, me vestía impecablemente y siempre era cortés, pero nada era suficiente. Carmen encontraba defectos en todo lo que hacía. La salsa está demasiado salada. Ese vestido es de la temporada pasada. Una verdadera dama nunca hablaría de negocios en la mesa. Carlos, mi esposo, siempre intentaba mantener la paz, pero era débil frente a su madre. Es solo su manera de ser, decía. Dale tiempo. El tiempo pasó, pero las cosas solo empeoraron. Carmen comenzó a aparecer en nuestra casa sin avisar, reorganizando nuestros muebles y criticando mi forma de mantener el hogar. A pesar de que habíamos comprado la casa con mis ahorros y el préstamo que obtuve, ella actuaba como si fuera la dueña. Esta decoración es tan común, decía mientras movía mis fotografías familiares. Deberías contratar a mi decoradora. Un día, después de una particularmente tensa cena familiar, Carmen me llevó aparte. Querida, dijo con una sonrisa fría, ¿no crees que sería mejor si dejaras de trabajar? Una esposa debe estar en casa, cuidando de su marido. Me gusta mi trabajo, Carmen, respondí cortésmente. Y soy buena en lo que hago. Ah, sí. Tú. Trabajo, dijo con desdén. ¿Sabes? Carlos heredará los hoteles algún día. No necesita una esposa que se preocupe por el dinero. Lo que Carmen no sabía era que yo había estado trabajando en algo importante. Como directora financiera, había notado algunas irregularidades en las finanzas de varias empresas locales. Después de meses de investigación discreta, descubrí que la cadena de hoteles de mi suegra estaba al borde de la quiebra. Carmen había estado ocultando las pérdidas mediante préstamos y manipulación contable, pero la situación era insostenible. Mi empresa estaba buscando expandirse en el sector hotelero, y yo había estado negociando secretamente con el consejo directivo para una posible adquisición. Por cierto, continuó Carmen, he invitado a Patricia a cenar el próximo fin de semana. Está divorciada ahora, ¿sabes? Y siempre tuvo una conexión especial con Carlos. Antes de que pudiera responder, mi teléfono sonó. Era una llamada importante de trabajo. Necesitaba viajar a Nueva York inmediatamente para finalizar una adquisición importante. Lo siento, Carmen, pero tengo que irme. Emergencia de trabajo. ¿Ves? Esto es exactamente de lo que hablo. Una esposa debe estar disponible para su familia. Ignoré su comentario y fui a hacer mi maleta. Carlos estaba en un viaje de negocios en Europa, supervisando uno de los hoteles, así que le envié un mensaje rápido explicando la situación. Lo que no sabía era que mientras yo volaba hacia Nueva York, Carmen estaba poniendo en marcha un plan que cambiaría nuestras vidas para siempre. Mi viaje se suponía que duraría solo 3 días, pero las negociaciones se complicaron y tuve que quedarme una semana. Durante ese tiempo, apenas pude hablar con Carlos, siempre estaba ocupado o no respondía a mis llamadas. Finalmente, después de cerrar el trato más importante de mi carrera, volé de regreso a casa. Estaba exhausta pero satisfecha, sabiendo que había asegurado mi futuro profesional. Pero cuando el taxi me dejó frente a mi casa, mi mundo se detuvo. Había un cartel de vendida en el jardín delantero, y una familia desconocida estaba moviendo muebles dentro de mi casa. Disculpe, dije, acercándome a ellos. Debe haber un error. Esta es mi casa. Oh, ¿usted es Isabella?, preguntó la mujer. La señora Carmen nos dijo que podríamos mudarnos hoy. Dijo que usted y su esposo habían decidido mudarse a una de sus propiedades. Mi cabeza daba vueltas. ¿Carmen había vendido mi casa? ¿Cómo era posible? Llamé a Carlos inmediatamente, pero su teléfono estaba apagado. Luego llamé a Carmen. Ah, Isabella, su voz sonaba satisfecha. ¿Ya viste la sorpresa?
Como siempre estás tan ocupada con tu trabajo, pensé en ayudarte con la mudanza. Ahora podrás vivir en nuestra casa familiar, bajo mi supervisión, como una verdadera esposa debe hacerlo. ¿Cómo te atreviste? Mi voz temblaba de rabia. Esa casa está a mi nombre. Oh, querida, se rió. Carlos me dio un poder notarial antes de irse a Europa. Como su madre, solo quiero lo mejor para él, y para ti, por supuesto. En ese momento, todo quedó claro. El viaje de Carlos a Europa, su falta de comunicación, el poder notarial, todo había sido planeado. Te espero en casa para la cena, continuó Carmen. Patricia también vendrá. Será una velada interesante. Colgué el teléfono, mis manos temblando. Pero en lugar de lágrimas, una sonrisa se formó en mi rostro. Carmen no lo sabía, pero yo también tenía una sorpresa para ella. Abrí mi maletín y saqué los documentos que acababa de firmar en Nueva York. La adquisición que había estado negociando era de su cadena de hoteles. El consejo directivo, consciente de la mala gestión de Carmen, había estado buscando un comprador discreto. Y mi empresa, con mi liderazgo, acababa de convertirse en el propietario mayoritario. Tomé mi teléfono y marqué el número de mi abogado. Es hora, dije. Prepara todos los documentos. Vamos a tener una cena muy interesante esta noche. Me detuve frente a la mansión de los Montero, donde había vivido Carmen durante los últimos 30 años. La casa era una muestra ostentosa de su riqueza, con sus columnas de mármol y jardines perfectamente cuidados. Antes de bajar del auto, revisé los documentos en mi maletín una vez más. Todo estaba en orden, los contratos de compra, los informes financieros que mostraban la mala gestión, y lo más importante, la prueba de que Carmen había estado desviando fondos de la empresa para mantener su lujoso estilo de vida. Señora Isabella, me saludó María, el ama de llaves, cuando entré. La señora Carmen la espera en el comedor. Podía escuchar voces y risas provenientes del comedor. Respiré profundo y entré. La escena frente a mí era exactamente como Carmen la había planeado. Ella presidía la mesa, vestida elegantemente como siempre. A su derecha estaba Carlos, que apenas podía mirarme a los ojos. Y a su izquierda, Patricia, la exnovia de Carlos, con su perfecta sonrisa artificial. Isabella, querida, exclamó Carmen con falsa alegría. Qué bueno que pudiste unirte a nosotros. Estábamos recordando los viejos tiempos, cuando Carlos y Patricia eran inseparables. ¿Los viejos tiempos? Respondí, manteniendo mi voz tranquila mientras me sentaba. ¡Qué apropiado! Yo también he estado pensando en el pasado, y en el futuro. Oh, sobre eso, interrumpió Carmen, agitando su mano como si espantara una mosca molesta. No te preocupes por la casa. Ya te dije que vivirás aquí con nosotros. Será como una gran familia feliz. Patricia soltó una risita. Sí, Isabella. Carmen me contaba que siempre estás tan ocupada con tu trabajo. Debe ser agotador. Aquí podrás relajarte y aprender a ser una verdadera esposa. Noté que Carlos se removía incómodo en su silla. Finalmente habló. Isabella, sé que estás molesta, pero mamá tiene razón. Necesitamos estar más unidos como familia. ¿Unidos como familia? Repetí, sacando lentamente los documentos de mi maletín. Es interesante que menciones eso, Carlos. ¿Por qué no me cuentas más sobre tu viaje de negocios a Europa? Carmen interrumpió rápidamente. No hablemos de trabajo durante la cena, querida. Es de mala educación. Oh, pero creo que querrás escuchar esto, Carmen, continué, colocando los documentos sobre la mesa. Verás, mientras ustedes planeaban cómo quitarme mi casa, yo estaba en Nueva York cerrando un trato muy interesante. El color comenzó a desaparecer del rostro de Carmen. No sé de qué estás hablando. No. Déjame refrescarte la memoria. Hoteles Montero ha estado perdiendo dinero durante años. Has estado ocultando las pérdidas con préstamos y manipulando los libros contables. Pero la semana pasada, el consejo directivo votó para vender la empresa. Carlos se levantó de golpe. ¿Qué estás diciendo? Mamá, ¿es esto cierto? Carmen intentó mantener su compostura, pero sus manos temblaban. Por supuesto que no. Está mintiendo, como siempre. Solo está celosa porque tú y Patricia.
Patricia, la interrumpí. ¿Te refieres a la misma Patricia que ha estado recibiendo pagos mensuales de la empresa sin trabajar allí? Tengo los registros aquí mismo. Patricia se puso pálida y comenzó a levantarse, pero la detuve con una mirada. No tan rápido. Todos deberían quedarse para escuchar el resto. Verán, mi empresa acaba de adquirir el 51% de Hoteles Montero. Como nueva propietaria mayoritaria, tengo algunas preguntas sobre ciertas irregularidades financieras. El silencio que siguió fue ensordecedor. Carmen parecía haber envejecido 10 años en un instante. No, no puedes. Balbuceó. ¿No puedo qué? ¿Proteger mis intereses? ¿Defender lo que es mío? ¿Exponer el fraude que has estado cometiendo? Me volví hacia Carlos, que parecía estar en shock. ¿Y tú, querido esposo, realmente creíste que vender nuestra casa, la que compré con mi dinero, era una buena idea? ¿O solo estabas siguiendo órdenes de tu madre, como siempre? Yo no sabía. Comenzó a decir. ¿No sabías qué? ¿Que tu madre estaba arruinando la empresa? ¿Que estaba desviando fondos? ¿O que yo descubriría tu traición? Carmen se levantó bruscamente, tirando su copa de vino. Esto es ridículo. No puedes venir a mi casa y hacer estas acusaciones. Guardias. Saquen a esta mujer de aquí. Sonreí mientras sacaba mi teléfono. ¿Te refieres a los guardias que acabo de despedir? Como nueva propietaria mayoritaria, ese fue mi primer cambio. Pero no te preocupes, hay otras personas que quieren hablar contigo. Como si fuera una señal, el timbre de la mansión sonó. María entró nerviosamente. Señora Carmen, hay unos caballeros de la Comisión de Valores. Dicen que tienen una orden. La cara de Carmen perdió el último rastro de color. Patricia ya estaba recogiendo su bolso, lista para huir. Un momento, dije con voz firme. Nadie se va hasta que terminemos esta conversación. Tengo una propuesta para todos ustedes. Carlos me miró con una mezcla de miedo y admiración. ¿Qué tipo de propuesta? Una que determinará el futuro de esta familia y de todos los presentes. El comedor de la mansión Montero, que siempre había sido escenario de la arrogancia de Carmen, ahora estaba sumido en un silencio tenso. Los agentes de la Comisión de Valores esperaban en el vestíbulo, y yo tenía todo el poder que Carmen siempre había soñado tener. Mi propuesta es simple, dije, sacando otro conjunto de documentos. Tengo 2 carpetas aquí. La primera contiene todos los documentos necesarios para presentar cargos por fraude corporativo, malversación de fondos y evasión fiscal. La segunda es una oportunidad. Carmen, que había recuperado algo de su compostura, me miró con desprecio. ¿Nos estás chantajeando? No, Carmen. Te estoy dando algo que tú nunca me diste a mí. Una opción. Me giré hacia Patricia, que había estado inusualmente silenciosa. Patricia, esos pagos mensuales que recibías, ¿sabías que eran ilegales? Yo. Carmen dijo que era una consultoría, murmuró, evitando mi mirada. Por supuesto que lo hizo. Puedes irte ahora. Pero si vuelvo a verte cerca de mi familia o mi empresa, los documentos sobre tu participación en el fraude llegarán a las autoridades. Patricia no necesitó que se lo dijeran 2 veces. Tomó su bolso y prácticamente corrió hacia la puerta. En cuanto a ti, Carlos, continué, mirando a mi esposo. ¿Realmente querías vender nuestra casa? ¿O solo firmaste los papeles que tu madre te puso enfrente, como siempre? Carlos parecía más pequeño de lo que nunca lo había visto. Ella dijo que era lo mejor para nosotros, que necesitábamos estar más cerca de la familia. ¿Y nunca se te ocurrió preguntarme? ¿Tu esposa? ¿La persona que realmente compró esa casa? Lo siento, susurró. Yo he sido un cobarde. Sí, lo has sido, concordé. Pero también sé por qué. He visto cómo tu madre te ha manipulado toda tu vida. Cómo te ha hecho depender de ella emocional y financieramente. Carmen golpeó la mesa con su puño. No te atrevas a analizarme. Todo lo que he hecho ha sido por mi hijo. No, Carmen. Todo lo que has hecho ha sido por ti misma. Los hoteles están en quiebra porque usaste el dinero para mantener tu estilo de vida. Manipulaste a Carlos porque necesitabas controlarlo.
Me odiaste porque no podías controlarme. Me puse de pie y abrí la segunda carpeta. Aquí está mi oferta. Firmaré el 30% de las acciones a nombre de Carlos, pero con condiciones. Carlos levantó la mirada, sorprendido. ¿Qué condiciones? Primero, Carmen debe renunciar a todos sus cargos en la empresa y transferir sus acciones restantes. Segundo, tú deberás completar un programa de capacitación empresarial antes de asumir cualquier rol ejecutivo. Tercero, viviremos donde nosotros decidamos, sin interferencia de tu madre. ¿Y si nos negamos?, preguntó Carmen, aunque el temblor en su voz traicionaba su miedo. Señalé hacia el vestíbulo. Los agentes están esperando. Solo necesito darles una señal. Carlos se puso de pie lentamente. Por primera vez en nuestra relación, vi determinación en sus ojos. Acepto tus condiciones, Isabella. Y mamá también las aceptará. Carlos, exclamó Carmen. No, mamá. Se acabó. Has arruinado la empresa de papá. Has intentado arruinar mi matrimonio. Isabella nos está dando una oportunidad que no merecemos. Carmen comenzó a llorar, pero no eran las lágrimas manipuladoras que había usado tantas veces. Eran lágrimas de derrota. Los papeles están listos, dije, sacando un bolígrafo. Solo necesitan firmar. Mientras observaba a madre e hijo firmar los documentos, sentí una mezcla de satisfacción y tristeza. No había querido llegar a esto, pero Carmen no me había dejado opción. Una hora después, los agentes se habían ido, llevándose copias de todos los documentos relevantes. Carmen se había retirado a su habitación, derrotada por primera vez en su vida. Carlos y yo nos quedamos solos en el comedor. ¿Qué pasará ahora?, preguntó. Ahora, volvemos a nuestra casa. La venta no fue legal, así que los nuevos ocupantes tendrán que irse. Después, comenzaremos a reconstruir los hoteles, y nuestro matrimonio, si eso es lo que quieres. Lo quiero, dijo con firmeza. Y esta vez, seré el esposo que mereces. Eso espero, respondí. Porque esta era tu última oportunidad. Mientras conducía de regreso a casa esa noche, reflexioné sobre cómo había cambiado todo. Carmen había intentado quitarme mi hogar, pero en su arrogancia, había perdido el suyo. Había intentado controlar a su hijo, pero solo había logrado empujarlo más lejos. En cuanto a mí, había aprendido que a veces tienes que luchar no solo por lo que es tuyo, sino también por las personas que amas, incluso cuando ellas no saben cómo luchar por sí mismas. Una semana después, nuestra casa estaba de vuelta en nuestras manos. Carlos se inscribió en un programa de MBA y comenzó terapia para tratar sus problemas de codependencia. Carmen se mudó a un apartamento más modesto, donde finalmente tuvo que aprender a vivir sin control sobre los demás. Y yo, bueno, resulta que dirigir una cadena de hoteles no es tan diferente de ser directora financiera. Solo que ahora, cuando organizo cenas familiares, nadie se atreve a criticar mi elección de vajilla. A veces, el poder más grande no es el que te dan, sino el que ganas por ti misma. Y a veces, la mejor venganza no es destruir a tus enemigos, sino darles la oportunidad de cambiar. Aunque, claro, tener el control de la empresa familiar no hace daño. Gracias por ver. No olvides suscribirte para más historias como esta. Nos vemos en el próximo vídeo.